Japón quiere contrarrestar a Rusia y China y volver a ser una gran potencia. Y esto a pesar de que Japón tiene casi el 30% de su población mayor de 65 años, una deuda pública que roza el 250% del PIB y un crecimiento económico que, según el Fondo Monetario Internacional, se desacelerará al 0.8% en 2026. De hecho, Tokio está intentando transformar su economía en una herramienta geopolítica, lo que significa que defensa, energía, tecnología y finanzas están entrando todas en la misma nueva estrategia nacional. Y para Tokio actuar así es vital, porque debe prepararse para un mundo en el que China es más agresiva, Taiwán es más vulnerable y Rusia colabora cada vez más con Pekín. Sin mencionar el hecho de que los estadounidenses son cada vez menos confiables y no se puede dar por hecho que realmente vayan a defender a Taiwán o a Japón en caso de conflicto. Japón es una de las economías más grandes del mundo y en 2025 tenía un PIB superior a los 4.400.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, sin embargo, convive con problemas estructurales relacionados con la demografía, la deuda pública y la productividad. Imagínense que en 2024 las personas mayores de 65 años representaban el 29.8% de la población japonesa, mientras que la población menor de 15 años era solo el 11.4%. Y esto nos dice que Japón tiene por delante un problema de pensiones, de sostenibilidad sanitaria y sobre todo de una posible disminución de la productividad futura. Porque tener menos jóvenes significa tener personas menos innovadoras y menos productivas. De hecho, Oxy explicó que Japón debe aumentar la productividad y el número de trabajadores para compensar el descenso de la población. Y luego está la deuda pública, que en 2025 rozaba el 250% del PIB. Además, el Fondo Monetario Internacional explicó que en 2026 Japón podría seguir teniendo déficit, es decir, podría gastar más dinero del que recauda, y que con el paso de los años, la deuda podría seguir pesando cada vez más en comparación con el PIB del país. Especialmente a partir de 2035, porque el Estado tendrá que gastar más en intereses de la deuda, salud y asistencia a los ancianos. Ahora bien, esto no significa que Japón esté cerca del colapso. También porque una buena parte de la deuda japonesa está en manos de los propios japoneses. Además, el país es una gran potencia financiera. Pero nos dice que Tokio tiene un margen de maniobra limitado en comparación con países más jóvenes y menos endeudados. Y esto porque mientras Japón tiene que gastar el dinero que entra de los impuestos para pagar los intereses de la deuda y las pensiones cada vez más numerosas, los demás pueden invertir para aumentar la productividad de su propia economía. Sin embargo, la fragilidad de Japón no debe verse como algo irrelevante. Al contrario, Japón cuenta muchísimo. Y su posible debilitamiento es un problema que no solo afecta a los japoneses, sino también a la industria y las finanzas globales, y al equilibrio geopolítico en Asia. Piensen, de hecho, en la industria automotriz japonesa, en su tecnología y en su posición geográfica frente a China, Corea, Taiwán y el este de Rusia. Estamos hablando de un país que se encuentra en uno de los puntos más importantes del poder mundial. Por eso es importante que haga una estrategia para revertir el declive. Eso es lo que está haciendo. Sin embargo, no es sencillo. La situación global que impulsa la inflación y obliga a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés también contribuye a esto. Esto frena aún más la economía. De hecho, aunque durante décadas Japón fue el símbolo de las tasas de interés bajas para estimular el crecimiento económico, en los últimos 2 años la tendencia ha cambiado y en junio de 2026 el Banco de Japón llevó las tasas al 1%, el nivel más alto de los últimos 31 años. El hecho es que el Banco de Japón ha explicado que la economía japonesa se está manteniendo bastante bien, pero que mantener las tasas demasiado bajas sería riesgoso. Porque con la inflación cerca del 2% y con la moneda débil, Japón corría el riesgo de tener aún más aumentos de precios, especialmente en la energía. Así que subió las tasas, aunque esto puede frenar la economía. Ahora atención, para Japón una moneda débil es un problema serio, y si las tasas se mantienen bajas, el yen corre el riesgo de bajar demasiado. Y si baja, para Japón se vuelve más caro comprar energía y materias primas del extranjero. Y esto afectaría a familias y empresas, sobre todo en un país que importa mucho. Pero por otro lado, si las tasas suben demasiado, la economía se desacelera y la deuda pesa más. Y justamente este es uno de los problemas de Japón. Debe evitar tanto una moneda demasiado débil como un ajuste demasiado fuerte. No es casualidad que el ministro de Finanzas haya dicho que el gobierno está listo para intervenir, mientras que el yen llegó hasta 161.8 por dólar, cerca de los niveles más débiles de las últimas décadas. Pero también hay que decir que un yen débil puede ayudar a las exportaciones, porque hace que los productos japoneses sean más baratos en el extranjero. Así que puede ayudar a algunas empresas. Pero al mismo tiempo, como ya dijimos, puede afectar el costo de la vida. Y de hecho, también para ayudar al poder adquisitivo de los ciudadanos, el gobierno japonés está considerando reducir durante 2 años el impuesto al consumo en los alimentos del 8% actual al 1%, en lo que sería la primera reducción real de este tipo en la historia del país. El punto, sin embargo, es que esta medida haría perder alrededor de 4 billones de yenes en ingresos públicos, es decir, unos 24.000 millones de euros frente a un crecimiento del PIB de apenas 0.3 billones de yenes, o sea, menos de 2.000 millones de euros. Entonces el gobierno sí puede intentar ayudar a las familias, pero así también aumenta la presión sobre las finanzas públicas, que ya son muy frágiles. Y esa es la trampa de Japón. Si defiende el crecimiento, corre el riesgo de empeorar las cuentas. Si defiende las cuentas, corre el riesgo de empeorar el crecimiento. En este punto, sin embargo, tenemos que cambiar de perspectiva, porque Japón ya no puede permitirse pensar como una simple
simple potencia comercial, ya que el mundo se ha vuelto demasiado inestable como para separar economía y seguridad. De hecho, si en el viejo mundo Japón podía ser un gigante industrial, protegido por el paraguas estadounidense y concentrado en la producción de autos y tecnología, en el nuevo mundo, en cambio, un país que no controla la energía, los semiconductores y la defensa, corre el riesgo de depender demasiado de países que no necesariamente son tan amigos. Y es aquí donde la economía, la geopolítica y las finanzas se entrelazan. Según Reuters, el gobierno japonés estaría preparando un plan de aproximadamente 370 billones de yenes, unos 2.300.000 millones de dólares en inversiones públicas y privadas para el 2040 en 17 sectores estratégicos entre los que se incluyen inteligencia artificial, chips y espacio. Pero dentro de este discurso también es interesante el tema cripto, porque Reuters nos dice que Japón está evaluando nuevas reglas para definir las criptomonedas como productos financieros y reducir la tributación sobre las ganancias, que hoy puede llegar hasta el 55%, bajando hasta el 20%. Entonces, Tokio está tratando de volverse más atractiva también para los capitales de la innovación financiera. Pero, ¿cuál es la vulnerabilidad más grande para Japón? Probablemente sea Taiwán, porque Taiwán es el punto donde se encuentran la seguridad militar, el comercio internacional y los semiconductores. Entonces, una crisis en la isla no sería un problema lejano para Tokio, sino una amenaza directa para su propia industria y para sus rutas marítimas. También porque Taiwán, además de ser una isla disputada entre Pekín y Washington, entre comillas, también es uno de los corazones tecnológicos del mundo, sobre todo por la producción de los chips más avanzados. Y los chips se necesitan para fabricar autos, servidores e incluso sistemas militares. Entonces, si Taiwán fuera bloqueada, atacada o desestabilizada, el problema llegaría directamente a las fábricas japonesas y a las cadenas de valor globales y sobre todo a todo Occidente. Por eso Japón ahora está tratando de volver a entrar en la cadena de suministro de semiconductores. Y Reuters ya escribió que TSMC quiere producir chips avanzados en el sur de Japón, con una inversión que la prensa japonesa informa que es de aproximadamente 17.000 millones de dólares. Esta es una noticia industrial, claro, pero también es una noticia geopolítica, porque significa llevar una parte de la producción estratégica fuera de Taiwán y a otro país aliado de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el gobierno japonés también está apoyando a Rapidus, es decir, el proyecto nacional para producir semiconductores avanzados. Y esto también se relaciona con la inteligencia artificial, porque el Banco de Japón ha indicado que la demanda global relacionada con la inteligencia artificial ya está apoyando las ganancias empresariales y las inversiones de las empresas japonesas. Pero, ¿qué pasa con la energía? Japón importa aproximadamente el 95% de su petróleo desde Medio Oriente y cerca del 70% de ese petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Este dato nos dice que una crisis en Irán o en las rutas del Golfo puede convertirse en un problema para Japón, aunque geográficamente Japón esté lejos. Claro, el país tiene reservas de emergencia importantes, así que no está desprotegido a corto plazo, pero la dependencia estructural es grande y eso hace que Tokio sea sensible a cualquier tensión en las rutas energéticas. Y de hecho, el Banco de Japón ha explicado que el aumento del precio del petróleo relacionado con la situación en Medio Oriente puede reducir las ganancias de las empresas y el poder adquisitivo de las familias japonesas. Y en este punto se vuelve claro por qué Japón observa con tanta preocupación a China y Rusia, porque para Tokio estas dos potencias representan una presión estratégica. China es el principal desafío, porque está usando la industria, la tecnología y la fuerza militar para cambiar el equilibrio en Asia. Y según el ministro de Defensa japonés, Pekín está aumentando rápidamente sus capacidades militares, intensificando las actividades en el mar de China Oriental y aumentando la presión alrededor de Taiwán. El documento japonés que he consultado habla de China como el mayor desafío estratégico sin precedentes para Japón. Y también señala las actividades chinas alrededor de las Senkaku, los ejercicios cerca de Taiwán y las acciones en el mar de China Meridional, que para Tokio están relacionadas con la paz del Indo-Pacífico. Rusia, en cambio, es una amenaza diferente, porque no tiene la fuerza económica de China, pero sigue siendo militarmente relevante y continúa moviéndose en la región, especialmente en las áreas relacionadas con el Pacífico Norte. Sin embargo, el punto más preocupante es que Rusia y China se están acercando también en actividades militares cerca de Japón, y el Ministerio de Defensa japonés señala vuelos conjuntos de bombarderos y operaciones navales conjuntas en las cercanías del país, definiéndolas como una demostración de fuerza contra Tokio. Por lo tanto, Japón no puede ver a China y a Rusia como problemas separados, porque Pekín y Moscú, aunque tengan intereses diferentes, pueden coordinarse para aumentar la presión sobre el espacio estratégico japonés. Y de hecho, Tokio está aumentando el gasto militar y ha aprobado para el año fiscal 2026 un presupuesto de defensa superior a 9 billones de yenes, es decir, alrededor de 58.000 millones de dólares, con un aumento del 9.4% respecto a 2025. Este aumento forma parte de un programa que debería llevar el gasto militar japonés al 2% del PIB, pero lo realmente importante es el cambio de mentalidad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó su identidad en torno a un uso muy limitado de la fuerza militar, mientras que hoy está reforzando capacidades de contraataque, misiles de largo alcance y la defensa de sus propias islas. Imaginen que el nuevo presupuesto incluye más de 970.000 millones de yenes, es decir, más de 5.000 millones de euros para reforzar las capacidades misilísticas y de ataque a distancia, y 177.000 millones de yenes, o sea, cerca de 1.000 millones de euros para adquirir misiles con un alcance de aproximadamente 1.000 kilómetros.
Esto significa que Japón quiere dificultar que cualquier potencia hostil cree una crisis alrededor de sus islas, en Taiwán o en las rutas del Indo-Pacífico. Y este es el punto que China y Rusia deben considerar. Japón puede parecer una potencia envejecida, pero está construyendo una respuesta concreta a la nueva inestabilidad global. De todos modos, el regreso geopolítico de Japón no será el regreso del Japón de los años 80, y no volverá a ser la potencia económica que parecía destinada a superar a Estados Unidos. Pero puede convertirse en una potencia indispensable para las cadenas de suministro tecnológicas y para construir una red de democracias industriales capaces de resistir la presión de las potencias autoritarias. Sin embargo, sin hacerse ilusiones de que Washington estará ahí para siempre. De hecho, el Ministerio de Defensa japonés define la alianza con Estados Unidos como un pilar de la seguridad nacional, pero al mismo tiempo también insiste en la cooperación con otros países que comparten intereses similares. De hecho, Japón también está fortaleciendo las relaciones con el Reino Unido y con Italia, pero también con socios del Indo-Pacífico. Piensen, por ejemplo, que Japón planea gastar más de 160.000 millones de yenes, es decir, alrededor de 900 millones de euros, para desarrollar junto con el Reino Unido e Italia un caza de nueva generación, con el objetivo de desplegarlo en 2035. ¿Y ustedes creen que Japón logrará contener a China y Rusia y volver a ser una gran potencia? Escríbanmelo en los comentarios.